8 de la mañana, 48 minutos. Saludamos a esta hora a la doctora Ingrid Betancourt, candidata presidencial del Partido Verde Oxígeno. Doctora Ingrid, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Mil gracias por esta invitación. Saludo a todos los miembros de la mesa y a toda la audiencia. ¿Cómo se sintió en el debate de las últimas horas? Pues agotada. Debo decirle que esas 3 horas, yo creo que todos salimos muy, muy cansados. Obviamente, pues intelectualmente fue una batalla, pero físicamente también lo fue. Sí, 3 horas es largo, ¿no? Mm, Muy largo, sí. 3 horas es largo. ¿Qué fue lo más duro? ¿Qué cree usted intelectualmente fue lo más duro o emocionalmente fue lo más duro? Pues yo creo que, bueno, habían varias situaciones. Primero, Sí, éramos los tres, entonces el fogueo era intenso. Duro para mí también fue ver que en ciertos momentos no me dejaban hablar. Eh, Había, digamos, una situación que se creaba entre ellos dos, una dinámica de contradicción entre ellos, y era muy difícil entrar a hablar en medio de esa confrontación. Me pareció en ciertos momentos también que en particular el candidato de mi izquierda, Gustavo sí. Petro, eh, eh, Está bien, bueno el tiro, está bien. Sí, sí, sí. eh, tenía digamos es decir, cogía la palabra y no la soltaba y era muy difícil entrar a debatir con él. Se alargaba, se alargaba, se alargaba. Yo creo que eso también fue parte de la dinámica de este debate, es decir, que los tiempos, es decir, hubo libertad en el sentido de que cada cual puede expresar lo que quiso con los tiempos que se tomó, pero en algunos momentos sí sentí como que había un Sí. desbalance en relación con mi izquierda más que con mi derecha. Claro. O sea, usted está diciendo, Luis Carlos, yo estoy en el centro, como evidentemente estoy. Sí. Oiga, doctora Ingrid, hubo un pedazo del debate que me pareció muy interesante. Me gustan los temas económicos y sabe que en esta mesa nos gustan los temas económicos. Cuando usted le hace una aclaración a Gustavo Petro sobre el sistema pensional francés, Gustavo Petro dice que el sistema debe parecerse al francés y usted le dice, usted conocedora amplia del tema, le dice, pues precisamente eso es lo que está mal. En Francia hace mucho rato están en ese tema. ¿Por qué no nos recuerda un poquito sobre ese episodio y lo que está pasando en Francia? Bueno, digamos que es el tema central de todos los debates en Francia. El sistema de seguridad social francés es muy, muy amplio. Los franceses pagan muchos impuestos, pero tienen una cobertura extraordinaria, es decir, la salud es totalmente gratis, las pensiones son por parte del Estado, y con eso llevan muchas otras cosas, la educación totalmente gratis, el transporte gratis, es decir, es un país, si se quiere, de un capitalismo social muy de avanzada, eh, pero la factura que se tiene que pagar es inmensa y la deuda estructural francesa es la deuda del sistema pensional. Como en Colombia, en Francia también hay sistemas pensionales digamos, eh, especiales. Entonces se tiene el sistema pensional, por ejemplo, de los trabajadores del tren o el sistema pensional de los que trabajan en Air France. Y las huelgas que hay en Francia, que son siempre en diciembre o en julio o junio, que corresponden a los tiempos de vacaciones, cuando la gente se desplaza, siempre es en los mismos momentos para forzar negociaciones sindicales. Esto es una de las razones por las cuales en Francia hay este déficit estructural. Entonces, si bien el sistema es bueno porque cobija a, a los franceses de una manera extraordinaria, la cuenta que se paga tiene a Francia ahorcada presupuestalmente. Es un Sí. problema presupuestal. Entonces, cuando Gustavo Petro dice es que eso es lo que hay que hacer, pues no, realmente no, porque los franceses están mirando a ver cómo salen de ese sistema, cómo logran, digamos, hacer un tránsito hacia un sistema
que dé garantías a futuro, porque las pensiones siempre es el mismo problema, es decir, es un ahorro presente, pero que tiene que darle garantías a futuro a aquellos que llegan a la edad pensional. Sí. Y el gran riesgo, que fue lo que nos pasó a nosotros hace unos 20, 30 años en Colombia, es que cuando esos recursos se manejan como caja menor de un gobierno, y para tapar huecos, que es un poquito lo que está proponiendo Gustavo Petro, pues se corre el riesgo de no poderle cumplir a los que llegan en edad de pensión, y eso sí es una crisis mayor, porque es un robo. Entonces, ese es el centro del debate. Sí. Candidata, le pregunto a Santiago Ángel, es que ayer hubo unos cuestionamientos muy duros a usted luego del debate por un tema que la gente le ha dicho en Twitter que no supo manejar muy bien, y es el de la salud mental. Cuando usted estaba contando que visitó a Petro en Bélgica y él dijo que esa visita había sido con Carlos Alonso Lucio y que le había pedido que apoyaran a Samper en semejante problema con el gobierno Samper, y usted dijo que usted lo había encontrado tirado en el piso, en una depresión tremenda, ¿usted se refería realmente a depresión? ¿Eso era lo que quería explicar para la forma en la que encontró al candidato Petro? Bueno, primero hablemos del contexto de todo este debate. Es decir, Gustavo Petro, es decir, yo le estoy diciendo a Gustavo que él ahora se está aliando con César Gaviria, que es exactamente lo contrario de todas las propuestas económicas que él está presentando. Es como, es decir, es el opuesto total, y él quiere desbaratar todo lo que hizo César Gaviria, que entre otras hay cosas buenas y cosas malas, pero en este tema sí, efectivamente es un poquito contradictorio de que ellos dos terminan aliados cuando son oponentes ideológicos. Y entonces él, para salirse de esa encrucijada de tener que explicar esa incoherencia, entonces dice, no, pero es que usted trabajó con Gaviria. Pues, y yo no estoy diciendo si sí o no con Gaviria, pero cuando él me dice a mí esto, yo le refiero a él que sí, yo trabajé con Gaviria y no tiene nada que ver, porque yo no estoy en esa incoherencia que él sí está viviendo. Yo le digo, pero tú trabajaste con Gaviria, tú estabas empleado en la Embajada de Bélgica y eras funcionario público del gobierno de Gaviria. Entonces, él, para salirse de esa nueva situación donde se encuentra otra vez en entredicho, decide sacar algo que es totalmente incongruente, diciendo que yo hubiera ido a verlo a él para pedirle que apoyara a Samper. Entonces, es absurdo, primero, porque él no tenía ninguna relevancia política en ese momento, que le apoyara a Samper o no tenía nada que ver. Segundo, porque mi visita fue casual, es decir, yo no tenía ningún interés en ir a hablar con él particularmente, yo iba a otra cosa, a Bélgica, y simplemente lo vi porque efectivamente ellos eran amigos con Carlos Alonso Lucio. Tercero, el tema sí es que el país sabe la oposición mía con Samper, es decir, eso me costó a mí, es decir, es parte de mi vida política. Yo fui la gran opositora de Samper, la que denunció la financiación de la campaña por parte del cartel de Medellín, y eso me costó a mí muchísimo en lo personal. Yo tuve que sacar a mis hijos del país, yo sufrí amenazas, me hicieron un atentado, es decir, es como nada que ver. Y frente a esta salida de Petro, que es totalmente, es decir, yo diría mentirosa, pero sin querer decir que es mentirosa, digo, bueno, pues está fallando la memoria. Es decir, debes tener Alzheimer, debes tener... Y esto es una manera muy coloquial de decir lo que estoy diciendo ahora. Es decir, ¿cómo así que saca del cubilete semejante cosa que no tiene nada que ver con nada para tratar de defenderse sin defenderse, porque no se defiende de nada diciendo lo que está diciendo? Y es tan incongruente que termino yo diciéndole, oye, pero ¿de qué me estás hablando? Y cuando él saca entonces la idea de que no, que yo te recibí en mi casa y que yo estuve contigo, yo le digo, sí, pues lo que yo me recuerdo cuando fui a tu casa es verte en el suelo. Es decir, y esa es la imagen que yo tengo de él de ese momento. Pero usted dijo en una depresión, y la gente, algunas personas están diciendo que usted se está burlando de una enfermedad como es la depresión. No, y yo creo que eso sí es buscar las cosas muy, es decir, primero no me estoy burlando de nadie.
Segundo, la depresión es una condición humana. Tercero, todo el mundo tiene derecho a tener una depresión y eso no tiene nada de vergonzante, ni hay que hacer chiste de esto, ni nada. Pero también es una forma coloquial de decir lo que uno está viendo. Cuando yo digo, uy, no, estoy en una depresión, me acaba de pasar esto, eso no quiere decir que yo esté medicada yendo a donde un psiquiatra, sino simplemente que tengo una gran tristeza emocional. Es decir, yo creo que en esto los colombianos también tenemos que liberar un poquito la palabra. Nos hemos vuelto tan, es decir, políticamente correctos que no podemos decir, es decir, yo creo que aquí también hay como una, casi que yo diría una doble moral, de no poder decir nada. Es decir, no se puede decir tengo cáncer o tengo o me está haciendo metástasis una idea, porque cualquier digamos alusión que uno haga a una situación física, entonces las personas lo toman como súper personal. Yo me pregunto, y lo digo así, si esta manera de esa sensibilización a estos temas se da por ser una candidata mujer. Lo que quiere decir es que no sé si este debate se daría en un contexto de un debate entre hombres que se dicen de lo divino y de lo humano, y nunca nadie va a mirar, digamos, a ver si lo que quiso decir fue ofender o burlarse. No, estamos en un debate, en este momento estábamos reconstruyendo una imagen del pasado. Él estaba atacando con unos hechos que eran mentirosos. Y la manera de decirle, eso no es verdad, y para no tenerle que decir, usted está mintiendo o eso es mentiroso, fue decirle, mira, creo que te está fallando la memoria. Y eso no sale más allá de eso. Doctora Ingrid, buenos días. La saluda Juan Lozano. Hola, Estos días hay muchas toldas en las que dicen Ingrid podría ser una buena fórmula vicepresidencial aquí, otras podría ser buena fórmula vicepresidencial aquí, habrá invitaciones para que apoye a uno u otro candidato. ¿Usted ya tiene totalmente definido que con su fórmula presidencial van hasta la primera vuelta? Sí, eso ya es un compromiso que tenemos los dos con el coronel Esparza, pero lo que sí queremos también es unir y queremos abrir esta opción para Colombia, abriéndole las puertas a todos los colombianos. Y esto lo digo, Juan, pensando en algo que usted y yo hemos en el pasado debatido mucho, y es que en Colombia el tema ideológico no es el tema sustancial. Uno puede estar con una sensibilidad de derecha o más de derecha, o de izquierda o más de izquierda. Lo que yo siento es que hay una comunión entre colombianos que se puede dar por fuera de las ideologías. Yo creo que esa polarización del pasado entre la derecha o la extrema derecha versus una izquierda o una extrema izquierda, yo creo que eso ya no es procedente. Entre otras porque los extremos ya son idénticos, es decir, son los mismos métodos, se turnan las maquinarias que van de un extremo al otro, los procederes son los mismos. El tema aquí es cómo vamos a unir a los colombianos en función de otra manera de relacionarnos con nuestras instituciones. Y es verdad que la institucionalidad colombiana está plagada por lo que yo ya, es decir, es realmente yo lo he llamado el secuestro de la corrupción. Es realmente un secuestro, lo vemos en todos los debates, lo vemos cada vez que estamos analizando un tema que es el tema de pensiones, el tema de salud, el tema de educación, por donde entremos a mirar las soluciones de los problemas colombianos, nos encontramos con las desviaciones que hacen los poderosos de la corrupción, que se han secuestrado al país. Entonces son ellos los dueños de las EPS, son ellos los que se roban los PAE en los colegios, son ellos los que afectan las pensiones con los carruseles de las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ahí está la corrupción. Entonces, el punto es cómo vamos a unir a los colombianos transversalmente, es decir, no me interesa si estamos más a la derecha, más a la izquierda, sino cómo nos vamos a unir
todos los que queremos que esto cambie. Y que no cambie simplemente de caras, ni de apellidos, ni de amigos, ni de maquinarias, en el sentido de que la maquinaria del uno pasa a la maquinaria del otro. No, ¿cómo vamos a hacer para acabar con las maquinarias? ¿Cómo vamos a hacer para devolverle el país a los ciudadanos? ¿Cómo vamos a hacer para que la corrupción no nos defina como Estado? Doctora Ingrid, mirando ya un poco en perspectiva y hacia futuro, primero que todo le saluda a William Calderón, mirando a futuro, está claro por lo que ha venido pasando en los últimos días y lo que pasó en el debate de ayer, que pues, es decir, usted cerca Petro no está y eventualmente no estaría ahí dependiendo de lo que pase en las próximas elecciones. ¿Se le podría ver más cerca de Fico? Es decir, eventualmente, si pasan Fico y Petro, ¿usted se iría con el candidato Fico? O incluso podría ser en un momento dado fórmula vicepresidencial del candidato Fico. Bueno, yo creo que eso es importante también que lo analicemos. La razón por la cual yo me presento como candidata a la presidencia no es con una aspiración personal, no es para mirar a ver cómo me acomodo de un lado o del otro, es para presentarle a los colombianos una opción que no esté contaminada de maquinarias. Y lo digo vehementemente porque yo sé que en Colombia hay gente que piensa que es imposible hacer políticas sin maquinarias. Yo estoy convencida que se puede lograr llegar a la presidencia sin el apoyo de las maquinarias. En particular, creo que este es el momento de hacerlo. Creo que las maquinarias, si bien siguen siendo muy fuertes, los colombianos que nos están oyendo, que no hacen parte de ese circuito, que quieren cambiar las cosas, son la mayoría. Y lo vemos en las encuestas. Son la mayoría, primero, de indecisos y son la mayoría también de los que quieren votar en blanco. Es decir, Colombia puede sacudirse y liberarse de este secuestro de la corrupción. Por lo tanto, cuando yo hablo con Fico, y lo vuelvo y lo digo, ayer fue parte del debate, esto no es una posición moralista. Y yo reconozco, por ejemplo, en Fico un hombre decente, lo mismo que reconozco la decencia, la honestidad, la inteligencia, la capacidad, digamos, técnica, si se quiere, de personas como Sergio Fajardo, como Juan Manuel Galán, es decir, con las personas que estaban en la coalición de Centro Esperanza. Esto no es una posición, digamos, de decir aquí solamente soy yo la única que tiene autoridad moral para hablar del tema. Lo que yo sí estoy diciendo es que se necesita tomar decisiones frente a la corrupción y que cuando Fico, por más bien intencionado que esté, llega a las elecciones presidenciales unido con las maquinarias de Alex Char o las maquinarias de Gianfrancisca Toro o otras maquinarias, pues le va a pasar lo que ya vimos que le pasó a Duque. Duque, hombre bien intencionado, tecnócrata, sin maquinarias, un hombre decente, llega a la presidencia de la República y queda amarrado. Es decir, realmente la gran frustración de la presidencia de Duque es haberse visto maniatado primero por un Congreso que por cada ley que presentaba tenía que dar contraprestaciones en contratos, en nombramientos, etcétera, y también la imposibilidad y la frustración de un país de ver que en momentos en que necesitamos ir para adelante, tomar decisiones valientes, pues las personas están políticamente amarradas y no pueden tomar decisiones valientes. Entonces, el punto es no dónde me acomodo para tratar de llegar a un puesto. Eso no es la lógica de esta campaña y es algo que al coronel Esparza y a mí, es decir, lo tenemos súper claro. Lo que queremos es que Colombia tenga un espacio, una opción, donde sepa que ahí no va a haber ese tipo de componentes. Y ahí déjeme hacerle una pregunta final, doctora Ingrid. Si llega el momento en que las cosas son o Fico o Petro, ¿usted qué va a hacer? Pues es que yo no creo que eso vaya a suceder y yo sé que ninguno de nosotros, ni usted ni yo, tenemos esa bola de cristal para predecir el futuro, pero yo estoy convencida que yo voy a seguir y voy a llegar a la segunda vuelta. Y yo creo que yo voy, es decir, la razón por la cual estoy hablando con ustedes hoy es porque estoy convencida de que Colombia va a elegir bien, de que le va a dar por primera vez la oportunidad a una mujer y que vamos a poder confrontar a Petro y lo vamos a hacer limpiamente.
Es decir, que vamos a derrotar este sistema, que vamos a poder darle a nuestros hijos un futuro de prosperidad, porque mientras que nosotros estemos en estos debates de que si las maquinarias del uno o las maquinarias del otro, lo que sí sabemos es que estamos condenando a nuestras juventudes, a nuestros niños de hoy, sí, a no tener la capacidad de enfrentar los retos del mañana. Es que estamos hablando de educación, estamos hablando no solamente de una educación en términos de voy al colegio, educación en términos de alimentos, de tener la capacidad cognitiva, porque se tiene la posibilidad de tener las 2.500 calorías diarias para poder funcionar normalmente como ser humano y poder, por lo tanto, sentarse a oír y tener palabras que nos permitan expresar nuestras emociones, libros con los cuales podamos enriquecernos. ¿Por qué? Porque el futuro de este mundo, el tercer milenio, es tecnológico. Necesitamos gente que de una manera cognitiva esté preparada a hablar muchos idiomas, a meterse en muchos desafíos tecnológicos. Y yo sé que Colombia, miren, yo estuve en la selva. Los muchachos que estaban cuidándome a mí, que eran mis carceleros, eran muchachos de 14, 17 años, sin educación, no sabían leer, no sabían escribir. El debate que yo tenía con ellos muchas veces era frustrante, porque si bien yo sentía la inteligencia de estos muchachos, veía la imposibilidad, no tenían los instrumentos intelectuales para liberarse de un endoctrinamiento en los cuales los tenía la guerrilla. Los colombianos, si queremos liberar a Colombia de este endoctrinamiento, si se quiere, de estas limitaciones mentales, tenemos que cambiar la manera como funcionamos. Y esto es de vida o muerte. No es solamente Colombia sola, es lo que Colombia puede representar para la humanidad. Yo estoy convencida de que nosotros, que hemos vivido la guerra, que hemos vivido el hambre, que hemos vivido la violencia verbal, podemos darle también al mundo una solución diferente de cómo manejar los problemas de hoy. Ese es el reto que tenemos. Por eso estoy acá, porque creo en eso. Doctora Ingrid, muchísimas gracias por darnos algunos minutos. Estamos pasados del break nacional, pero le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su generosidad con nosotros y ayudarnos a entender lo que ha pasado en las últimas horas. Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Mil gracias, Luis Carlos. A todos un inmenso abrazo.